hace a un monstruo un monstruo? Por favor, no me preguntes en dónde trabajo. No te diré la escuela, no te diré la ciudad, ni siquiera te diré el estado. Es mejor que no lo sepas. Trabajo como oficial de policía del campus, campo, como nos llaman los estudiantes. Y he visto cosas. Tú pensarías que es un trabajo fácil, cuidar a chicos blancos acomodados y privilegiados, haciendo cosas de chicos blancos acomodados y privilegiados. Pero no lo es. Es aterrador. Y creo que es porque estuvimos condicionados a creer que los monstruos deben mostrarse a sí mismos, que podemos distinguirlos de una multitud. Dibuja un monstruo. ¿Por qué es un monstruo?, Janice Lee dijo. Y esa es una pregunta válida. ¿Qué hace a un monstruo un monstruo? Estamos acostumbrados a categorizar a los monstruos como esas cosas deformadas y grotescas. Pero la verdad es que los monstruos reales no se ven así. Se ven como gente normal, se ven como tu vecino, se ven como tu madre, se ven como tu padre. Y a veces se ven como chicos blancos acomodados y privilegiados. Su nombre era Joshua. Ese no es un nombre falso. Sé que no es ético usar nombres reales en este tipo de cosas, pero él no se merece la cortesía del anonimato. No importa, de todos modos, no vas a encontrar nada en él. Sus padres se aseguraron de eso. Incluso, después de todo, supongo que el dinero hace que el mundo se mueva, y el universo se lo comió. Pero estoy adelantándome. Joshua se veía como alguien normal, y para todos los efectos, eso es exactamente lo que era. Un hombre adulto joven, de la variedad de fraternidades, que pensaba que el mundo se trataba sobre él. Ya conoces de ese tipo. Y eso es lo que opinaba sobre él, hasta que las chicas empezaron a entrar. Habían demasiadas. Dios, habían tantas. Primero, segundo, tercero y cuarto año. Chicas que iban a esa escuela y chicas que no. Y todas aquellas tenían dos cosas en común. Y eso era que cada una tenía algo que les faltaba, que se supone que debía estar ahí. Algo desagradable pero importante. Que cada una de ellas estaba ahí para hablar de Joshua. Y tuve que escuchar cada una de sus historias. Y tuve que tratar de decirles que a menos que estuvieran dispuestas a testificar, no haríamos ni una maldita cosa. Creo que al principio no querían hablar sobre él, que pudiera ser él, pudiera ser alguien que conocían, alguien que veía todos los días. No quería creer que él podía caminar sobre las escenas de sus crímenes como si nada estuviera mal, como si fuera otro día más. Quería pensar que era alguien más, un intruso, un desconocido, o si era un estudiante, uno de mis estudiantes, al menos que se sintiera culpables por eso. Que solo estaba comiendo la culpa, que no pudiera ir a clases, que ni siquiera pudiera levantarse y vomitar después de hacer algo así. Pero Joshua sí fue a clase, y lo hizo bien. Jugó en todos los partidos de fútbol del equipo, fue a todas las fiestas, siguió viviendo la vida como si nadie pudiera tocarlo. Y por un largo tiempo no pudimos. Y luego Amy apareció. A diferencia de Joshua, Amy no es su verdadero nombre, y no te voy a decir cuál es. Es todo lo que puedo hacer por ella, pero se merece ese poco. Amy no era como las demás, no como las demás chicas. Es un dicho que nunca toleré. ¿Qué significa? Como las demás chicas. No significa nada. Es un índice que usan los idiotas para describir sus maníacas chicas mágicas. Pero cuando digo eso, no me refiero a que no fue a ninguna otra chica como las de antes. Digo que no era como las chicas que vinieron después. Había algo en ello que me ponía nervioso. Hacía que se me pusieran los pelos de la nuca de punta. Algo peligroso en la forma que veía a las personas, como si hubiera perdido todo y más. Nunca pongas a alguien con la espalda en la pared.
Mi padre solía decir eso todo el tiempo. Nunca pongas a alguien en la posición donde no tiene nada que perder y todo que ganar. No era la forma en que ella actuaba. Exactamente. Si tuviera que resumirlo todo en una sola cosa, diría que sus ojos. Dicen que los ojos son la ventana del alma, y eso sí es cierto. No sé qué diría sobre ella, porque sus ojos estaban muertos, fríos y sin emoción, como si pudiera arrancarle la garganta con sus dientes sin siquiera parpadear. Y la diferencia entre Amy y las demás chicas es que ella estaba lista para testificar. El juicio fue en noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias. Y recuerdo que no tenía nada para agradecer, no por estas chicas. Y Amy contó su historia. No lloró, su voz no se estremeció. Ella ni siquiera miró a Jojo, sentándose 3 metros lejos de ella, sonriendo como si supiera que era intocable. Ella contó su historia. El cuarto entero estaba en silencio. Y cuando terminó, se sentó ahí en silencio, hasta que el abogado le hizo unas preguntas, e incluso esas le respondió tan calmada como era posible. Y cuando fue descartada, se fue a sentar. La audiencia entera comenzó a hablar con voz baja, hasta que la juez pidió orden de la sala. El resto del juicio fue un borrón. Sé que había testigos que estaban ahí para atestiguar la integridad de Joshua. Sé que sus amigos estaban ahí para excusarlo. Sé que Joshua se comportó tan arrogante como podía ser. Y sé que quería usar la Biblia sobre él. Había jurado para aventajársela sobre la cara, convirtiéndola en pulpa sangrienta. Pero no recuerdo las preguntas que hicieron, ni las respuestas que dieron. No recuerdo nada desde la mirada de Amy. Después de eso, recuerdo haber esperado, sosteniendo mi respiración, rezando porque el juez tomara la decisión correcta. Recuerdo pensar que la verdad estaba justo ahí, tan cerca, que genuinamente cualquier persona podría verlo. ¿Cómo no podría? Joshua fue declarado inocente. Y en ese momento lo supe. Supe lo que significaba para alguien estar sobre la ley. Supe lo que significaba para alguien ser intocable. Y quería matarlo. Quería estrangularlo, borrándole esa media sonrisa arrogante en su cara y hacerle entender lo que significa tener miedo. Pero no lo hice, porque soy un oficial de la ley, y eso significa seguirlo, aunque no esté de acuerdo con ella. Y pensé que eso era todo, hasta que recibí la llamada 2 semanas después. Encontraron a Joshua en una cabaña abandonada, 3 horas lejos del campus. Fueron capaces de salvarlo, pero creo que quizás esa fue la intención de Amy, a pesar de todo. Ella fue cuidadosa con la forma en la que lo lastimó. Quería que él viviera con el recuerdo. Quería que él viviera con las cicatrices. Hubo un segundo juicio, por supuesto, y recuerdo haber pensado, aquí estamos de nuevo. Pero no era el mismo, no realmente. Un crimen que nadie creía que fuera un crimen, y un acusado que nadie creía que fuera un criminal. Amy volvió al estrado, y calmada contó la historia como si estuvieran hablando del crimen, como si no tuvieran contacto con la persona que lo hizo, o quizá como si no le importara, como si estuviera más allá de importarle. Eso es algo que da miedo ver. Alguien que está más allá de importarle, es como que la gente pierde un poco de lo que los humanos llegan a ese punto. Descubrió cómo se acercó a él en la fiesta, cómo le coqueteó, cómo le atentó, cómo lo sedujo. Habló sobre él, cómo le dio con una bebida con droga, jugó con su deseo
y una vez que sus ojos se comenzaron a cerrar, le había susurrado toda clase de fantasías en su oído, que solo podían cumplirse si él se iba con ella, y lo hizo. Lo condujo afuera de la fiesta, hasta su auto. Para ese momento ya le costaba caminar. Para cuando llegaron a la cabaña de Amy, él no podía mantener los ojos abiertos, y lo supo. Supo que algo iba horriblemente mal, pero no tenía la fuerza de voluntad para luchar contra eso. «¿Qué me hiciste?», dijo arrastrando las palabras. «¿Qué me hiciste?». Y Amy vio a la juez directamente a los ojos al darle respuesta a esa pregunta. «Oh cielo, no te he hecho nada aún, y no haré nada más de lo que te mereces». Lo metió en la cabaña y lo encadenó a la mesa del comedor, cada miembro a cada pata del mueble. Luego esperó hasta que despertara. Él gimió como un banshee, dijo él, gritando y llorando como un bebé, y rogó. Oh, cómo rogó. Pero Amy no había hecho todo eso para negociar con él. No estaba interesada en un trato, porque no había nada en él que pudiera ofrecer. Ella tenía un propósito en mente y había hecho un plan, y se iba a apegar a él. Paró de gritar cuando vio el cuchillo, dijo ella. Empezó a susurrar como si estuviéramos en la iglesia. Pero he aprendido una cosa de todo esto, y es que Dios no es real. Y si lo es, no está escuchando ni una puta cosa de lo que decimos. Ella dijo que él empezó a rezar, empezó a implorar, empezó a invocar a todas las deidades que conocía entre gritos. La piel era tan fácil de cortar como el papel de seda mojado, rompiéndose bajo mi roce. Cuando terminó dijo, su pene había sido cortado en 4 partes exactas, de forma perfecta, como un hot dog cortado a lo largo. Ella sonrió a esto, la primera vez que vi que su cara se iluminó desde que entró a mi oficina, el día en que todo cambió. No lo hizo todo de una vez. Él seguía alternando entre desmayarse y despertarse en una niebla, demasiado drogado con las endorfinas que su cuerpo estaba liberando para entender lo que estaba pasando. Ella esperó hasta que él se diera cuenta del horror que venía. Le pregunté si quería, dijo, y su voz se volvió atroz. Le pregunté si quería que continuara, y él dijo que no, y lo hice de todos modos. Le dije que seguro que lo que quería, porque su pene estaba duro cuando empecé, y siguió así hasta que terminé. Siguieron los testículos. Usó un escarpelo para separarlas, el de una del otro, y luego usó un martillo para destruirlos, y cuando estaban aplanados, los cortó y aserró las 4 partes de su pene, y le dijo que se los comiera. «Ponlos en tu boca», dijo. «Ponlos en tu boca y chupa. ¿No es lo que me dijiste a mí? ¿No fue eso lo que dijiste a las otras chicas?» Él estaba llorando, y ella forzó esos pedazos sangrientos dentro de su boca, empujó y le tapó la nariz, y se los comió. Le hizo comer sus propios genitales, y lo hizo muy cuidadosamente. Lo hizo tomar cada gota de su propia sangre. Luego llamó a los reporteros. No les dijo lo que encontrarían, solo que seguramente querían ser los primeros en descubrir la noticia. Les dijo a dónde ir y cómo llegar ahí, que la puerta estaba abierta, que trajeran sus cámaras. Después condujo a la estación de policía, con ropa sangrienta y todo, y se entregó. El bastardo ni siquiera me recordaba, se rió Amy. Recuerdo esa parte distintivamente. Se oía como cuando estás más allá de que te importe. Ni siquiera me recordaba. Ni siquiera recordaba mi nombre. De todo lo que dijo, eso fue lo que más me enfermó. Loco. No. Como la cosa más inofensiva puede ser lo que me empuja al nerviosismo.
El juez volvió antes de que se cumpliera una hora, inocente por razones de locura, y quería llamarlo una victoria, pero luego recordé la forma en la que Amy se rió y supe que no era una victoria, porque no había perdido el juicio, había perdido algo más importante y mucho más definitivo que una decisión en la corte. Y cuando le estaban llevando lejos, me miró y sonrió. A veces me pregunto cuántas chicas había, cuántas no declararon, cuántas hasta ese día ni siquiera saben. No se acuerdan suficiente de esa noche para reunir las piezas y descubrir lo que les hicieron. Me pregunto cuántas chicas habrá salvado Amy. Me pregunto cuántas veces las personas equivocadas caen por el costo de la retribución. Me pregunto cuántas veces el precio es algo más que no puede ser devuelto. Y no sé, no lo sé. No se confunda, Joshua es 100% el antagonista de esta historia. Las cosas que hizo fueron más allá de lo monstruoso. Pero la peor cosa de todo esto es que no sé si Joshua era un monstruo. Creo que podrías hacer un caso con eso. Pero a veces me siento en el balcón a fumar y a preguntarme si él simplemente era una persona. Quiero creer que el mal es verdadero, que las personas no son solo un conducto para la oscuridad que actúe sobre ellos. Eso es lo que hace que las cosas más fáciles. Eso hace que sea más fácil declarar, superar. Lo hizo sin pensar. Él no sabía qué estaba haciendo. Aprendió su lección. Si la persona no está viciada por sí, entonces hay una fuerza exterior actuando sobre esa persona. Y quiero creer en eso. Pero creo que la verdad es que él sí estaba pensando, que sabía qué estaba haciendo, que la única cosa que aprendió es a no ser visto la próxima vez. Porque con gente como Joshua siempre hay una próxima vez. Si no es una fuerza del exterior, si no hay otra persona que hizo que Joshua hiciera las cosas que hizo, entonces fue él. Solo fue una persona, no un monstruo, solo un hombre. Y lo que asusta es que es lo que somos, solo personas. Y si Joshua pudo hacerlo, entonces ¿quién dice que no podemos? ¿Quién dice que no podemos tomar a una persona como Amy y destruir su humanidad? ¿Qué hace a un monstruo un monstruo? Estamos acostumbrados a categorizar a los monstruos como esas cosas deformes y grotescas, pero la verdad es que los monstruos reales no se ven así. Se ven como gente normal, se ven como tu vecino, se ven como tu madre, se ven como tu padre. Y a veces se ven como la persona que ves en el espejo. Y eso es lo más aterrador de todo esto.